Yo vine aquí pensando, porque me dijeron que llevaban comida para 2 meses y que veníamos 80 y el barco tenía un motor nuevo. Ni fuimos 80, ni el barco era lo que le dijeron, que traía comida para 2 meses, ni el motor era nuevo, que se rompió a 2 días de salir de La Palma. Pues los primeros días fueron muy buenos, a pesar de lo incómodo que estábamos por la cantidad de gente que veníamos para el tamaño del barco. Lamentablemente después nos vino el temporal y ahí todo cambió. Les daba ánimo, dice, ¿cómo es posible que esta mujer nos esté dando ánimo a nosotros que somos hombres? Bueno, porque Teresa es una persona igual que tú, pendejo. Y el patrón del barco alumbró con una linterna y dijo, en cubierta quedan como 30 hombres que tienen que bajar para abajo, porque el mar se los lleva. Y la gente era sentado uno con otro, pegado uno con otro, durante toda la noche. No había agua. Nos daba nada, 50, 100 gramos de agua para mojar. Muchos se les partió la lengua por beber agua salada. Yo no me quería ir a Venezuela, pero mi padre estaba en Venezuela y mandó a buscar a mi madre y a mi hermana y yo me fui con ella. La mayor parte de las vecinas tenían a sus familias, a sus maridos, en general en Venezuela, y yo era una de las pocas personas, un muchacho del barrio que sabía escribir. Querido marido, me alegro de que al recibo de esta mi carta te encuentres bien de salud. Nosotros por aquí bien, gracias a Dios. Los párrafos que seguían eran la crónica de la miseria, las carencias, las enfermedades, las muertes. Leo ese texto y me emocionó muchísimo. Era como una voz que yo creía que hacía falta. La emigración ha existido desde el origen de los tiempos. Las personas que viven en territorios desfavorecidos siempre han optado por emprender una nueva vida en lo que consideraban que eran zonas más prósperas. En Canarias, la emigración comenzó a finales del siglo XVII, sobre todo rumbo a Cuba, para posteriormente trasladarse a otros países como Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos o Argentina. A mediados del siglo XX, muchos canarios optaron por probar suerte en Venezuela. Hoy, en Objetivo Canarias, repasaremos la relación migratoria entre el archipiélago canario y la llamada novena isla, Venezuela, haciendo hincapié en los motivos de la partida, la dureza de las travesías y la realidad que se encontraron al llegar a ese nuevo país. Santa Cruz, Fuencaliente, Punta Gorda. Aquí en la isla de La Palma fueron varios los puntos desde los que muchos canarios emigraron a Venezuela. Uno de esos viajes fue el que realizó en 1950 el barco Dorama, con más de 100 de pasajeros. Se calcula que en aquellos años pusieron rumbo al continente americano más de 12.000 canarios en busca de una oportunidad que aquí no tenían. Pensando en que la población de Canarias en el año 40 era toda Canarias, no llegaba a los 500.000 habitantes, era un tanto por ciento importante. 21 de julio de 1950, Las Palmas de Gran Canaria. Del Puerto de la Luz sale el Doramas, una gabarra dedicada a la pesca en aguas subsaharianas que había sido comprada por Manuel Vargas Padrón,
con la idea de reconvertirla en una embarcación con la que transportar emigrantes clandestinos a Venezuela. El pesquero llega a las costas de Punta Gorda, en la isla de La Palma, y zarpa de nuevo el 28 de julio con más de 130 pasajeros a bordo. Llega a La Guaira, en Venezuela, el 11 de septiembre, después de 45 días en el mar. Con anterioridad, había sido auxiliado por un mercante británico que le suministró agua y plátanos. El Doramas es solo una de las más de 120 embarcaciones que entre 1948 y 1952 salieron de Canarias rumbo a América, transportando a unos 12.000 canarios que huían de la situación de extrema pobreza que se vivía en el archipiélago. Usted decidió un buen día meterse en un barco, el Dorama, y marcharse a Venezuela. ¿Por qué? Uno va en un barco a Venezuela, en el barco que yo fui, no pensaba uno de ignorante, vaya, porque meterse en un barco tan pequeño a la aventura es un disparate. Pero fuimos a buscar a medios de vida mejores. Y yo me fui con 17 años. ¿Usted no sabía dónde se metía? No, ni idea, no, ni ninguno, ni el capitán. El motor se rompió a los 2 días de salir de La Palma. Tenía un motorcito y se rompió, sabe yo. Y luego a vela. Encontremos un barco a los 13 días que nos dio agua y comida. Si no, no llegamos ninguno. ¿Y llegaron a pasar hambre? Sí. No había agua. Nos daban 50, 100 gramos de agua para mojar. Muchos se les partió la lengua por beber agua salada. Porque llegó un momento, ustedes llevaban gofio. Gofio, sí, pero el gofio que llevábamos es lo que comíamos. Y a mí me pasó, y a todos, con gusano. El gusano que veíamos lo quitábamos. Y el que no veíamos iba para adentro. ¿Cómo era la convivencia entre ustedes? Porque iban allí... No, allí íbamos cada uno así. No, allí no había donde caminar, no había. En el barco, cada uno en su sitio. Y las necesidades, cada uno en su sitio. Por fuera, en la orilla del barco. El barco no tenía ni baños, ni cocina, ni nada. Era un barco muy pequeño, un barco que se dedicaba a la pesca. Un barco de 10, 11 metros, que no tenía más. Íbamos todos sentados y así. Yo estuve muchas noches, mucho tiempo, que donde mejor dormía, ¿sabe dónde era? En la tapa de un bidón, que estaba un bidón amarrado al poste del agua, que es donde iba el agua, para tomar. Y yo me sentaba encima, así, dormía así. Estaba mejor que engruñado debajo. Cuando llegan ustedes a Venezuela, ¿cómo les reciben? Allí nos pusieron la Guardia Nacional, de allí, de turno. Y allí estuvimos 10 días. ¿Y por qué estuvieron esos 10 días? Porque no nos dejaban saltar para tierra, éramos clandestinos. Nos mandaron a un sitio que queda por Maracay, Valencia, que le decían El Trompillo. Era una cosa que tenían como para migrantes, unos barracones grandes, y allí nos metieron. Yo estuve allí como 15 o 20 días por lo menos. Todo, nos arreglaron la documentación, nos dieron un comprobante del carnet de identidad, que le dicen la cédula. Y con la cédula de identidad nos llevaron a un sitio en Chivacoa que le decían el Central Matilde, unas colonias de caña. ¿Y lo de ir a cortar caña era voluntario? No, era obligado a ir a cortar caña, obligado a trabajar allí. Pero yo cuando llegué allí y vi la gente como estaba, que pagaban a bolívar la tonelada de caña. Había que cortarla, limpiarla y cargarla sobre unas carretas.
Y la gente estaba trenando, todo sucio, no había agua, no había nada. Yo cogí una maletita al hombro, a la loca, y me fui para la carretera. Yo tenía 50 bolívares y pregunté al autobús que cuánto valía el viaje. Me dijeron, me daban los 50. Y con eso me vine para Caracas. Yo empecé a trabajar a los 15 días de llegar allí y ya me busqué la vida. ¿Y por qué decidió volver? Por la familia llama, las islas llaman. Me fui en el 50 y vine en el 59 a ver mi familia. Me enamoré, fui para allá, me casé por poder, vivimos allá 2 años, tuvimos una niña y me vine para acá. La tierra llama siempre, sí. Aunque usted esté donde esté, donde uno nace, por ejemplo a mí me llama. ¿Y ha echado de menos Venezuela? Sí, me acuerdo mucho. Sí. Me acuerdo mucho de Venezuela y pregunto siempre. Y veo que dan noticias de Venezuela y estoy pendiente de eso, de cómo va Venezuela. Es que fue mi segunda patria. Los canarios que emigraron a Venezuela salieron de lugares costeros como este de Garachico, en Tenerife, donde podían burlar con facilidad la vigilancia de la Guardia Civil. Comenzaban así una odisea que podía acabar en un campo de refugiados, en deportación o, en el peor de los casos, en un naufragio como el del Telémaco. Estamos hablando de 171 personas, de 170 hombres y una mujer, que realizan un viaje en unas condiciones no las mejores posibles, con muchas dificultades, que al final se encuentran a mitad del Atlántico con todo tipo de dificultades, con una especie de ciclón que les dificulta la travesía, y con una serie de vicisitudes como la parada en el Caribe francés, que hacen o convierten al viaje en algo todavía más épico. 9 de agosto de 1950, Valle Gran Rey, La Gomera. Desde esa ubicación parte rumbo a Venezuela el Telémaco, velero en el que viajan 171 pasajeros que habían pagado entre 3.000 y 5.000 pesetas, una fortuna para la época. El viaje se convierte en una pesadilla por culpa de 2 temporales que les dejan sin agua ni víveres. Tras recibir ayuda en la isla de Martinica, el Telémaco llega a La Guaira, en Venezuela, el 16 de septiembre, pero las complicaciones no terminan ahí, ya que 130 de los viajeros son trasladados a la isla de Orchila, donde se les retiene durante 20 días. Los 14 tripulantes de la embarcación, por su parte, son enviados a la cárcel modelo de Caracas y posteriormente se les devuelve a Canarias. Carlos Jara es uno de los emigrantes canarios que viajaba en el Telémaco y con quien hemos querido conversar para conocer más datos sobre la odisea que le tocó vivir. ¿Por qué decide usted marcharse, dejar La Gomera e irse a Venezuela? Bueno, los motivos es que en La Gomera no había trabajo. Entonces, Venezuela empezó a progresar, se oían los rumores de Venezuela. Y inclusive se habían ido de La Gomera, yo no sé, en un barco anterior de nosotros, 2 años antes que nosotros, que llamaban la Estrella Polar. Y esa se vino y se trajo 32 personas y entre ellas vinieron como 7, 8 de La Gomera. Y eso fue lo que prendió más que nada la mecha de la migración gomera hacia Venezuela. ¿Y el billete cómo lo compraron? ¿Cuánto les costó el billete? Ese viaje no era que aparecía un barco y no se iba. Yo tuve 8 meses del dinero entregado a una persona para embarcarme. Y el dinero se conseguía prestado, 5.000 pesetas para devolver 7.500 al año, un año de plazo. Y eso no era tan fácil conseguirlo, lo que no se venían era porque no conseguían esas 5.000 pesetas. Y esa gente le daban a uno un recibo
Y esos se organizaban y compraban el barco, porque el barco había que comprarlo. No es que el barco venía a hacer un flete, el barco se perdía aquí. Y metieron algo de comida, metieron bastante comida, más que nada papa y todo eso. ¿Con ese alimento, con esos víveres, lograron ustedes hacer toda la travesía o pasaron hambre? Día nos dan en la mañana un cuarto litro de agua teñida, no sé, decían que era café, pero café no era. No sé con qué la coloreaban. Y al mediodía nos daban un rancho, un potaje tipo cuartel. Y en la noche, en la tarde nos daban otro plato de eso. Pero viene un señor del Miguan, llamado Asensio Arma. Y como a los 3 o 4 días, el hombre se sube y nos dice, mire, nosotros no sabemos por dónde vamos. No sabemos dónde estamos, ni sabemos cuántos días vamos a demorar para llegar a tierra donde lleguemos, que no sabemos dónde vamos a llegar. ¿Ustedes están de acuerdo con que suprimamos el café ese para economizar el agua? Bueno, se suspendió. Entonces nos daban el potaje ese que nos daban a las 12 del día, a las 11 y en la tarde otra vez. Entonces, él, por ahí como a los 12 días, dice, por aquí nadie camina, pero estábamos nosotros, porque no hemos visto ni barcos, ni aviones, ni nada. Ustedes nos creen que no sabemos por dónde vamos, que vayamos a suspender ese rancho, porque se gastan tantos litros de agua para hacerlo. Y no hagamos una sola comida. Y entonces se hacía una sola comida en las 24 horas. Ellos se encuentran con el problema del ciclón, que al final les acaba dejando sin la mayor parte de los pertrechos que ellos tenían, del habituallamiento que ellos tenían. Cuando empezó el temporal empezamos a bajar para la bodega y entonces empiezan a decirle a los que están en la cubierta que tienen que bajar para la bodega. Y en la escalera, en cada escalón, había un hombre porque no podía llegar a la bodega porque no había dónde llegar. Y el patrón del barco alumbró con una linterna y dijo, en cubierta quedan como 30 hombres que tienen que bajar para abajo, porque el mar se los lleva. Así que vean cómo es que ustedes, cómo te acomodan. Y la gente era sentado uno con otro, pegado uno con otro, durante toda la noche. Y le pusieron un encerado a la boca costilla para que el agua no se metiera. Y el mar se llevó casi todo el alimento que había sobre cubierta. Aparte de llevarse el alimento, se llevan 1.200 litros de agua. Durante ese temporal jugó un importante papel el timonel de la embarcación, Cristóbal Suárez, cuya figura hemos querido rescatar a través del testimonio de su hijo Ángel. No había perspectiva de futuro y entonces mi tío Fortunato Armas le ofreció irse en el Telémaco sin pagar nada, en tanto en cuanto él hiciera algún trabajo de a bordo, porque mi padre conocía algo del mar. El mar, cuando entonces todo lo que había encubierto se lo llevó, absolutamente todo. No se llevó a mi padre porque estaba amarrado, estaba atado, ¿no? Pero Teresa sí me contaba que ella vio cuando un marullo le arrancó la camisa a mi padre. Lo dieron con mi padre, lo desnudaron, lo frotaron con coñac y le dieron de beber unos tragos de coñac y cayó para el suelo y se quedó durmiendo tieso allí. El temporal dejó al Telémaco sin agua ni comida, pero la suerte hizo que se cruzara en su camino un petrolero español, el Campante. Y al final una de esos golpes de suerte que tuvieron es el acercarse a aquel barco que les tira, no los recoge, no los salva, pero por lo menos les tira agua. De ahí nosotros encontramos un petrolero, barco, que nos da el rumbo donde estábamos, porque nos orientó y de ahí fue que llegamos a Martinica primero.
Y estamos en Martinica, y en Martinica se portaron muy bien con nosotros, la gente de Martinica. El choque cultural que les supone, porque al fin y al cabo no dejan de ser una isla del Caribe francés con una población, digámoslo así, de mayoría de negra, y a muchos les supone un choque cultural porque nunca habían estado en contacto con poblaciones negras, y a algunos incluso se habían creído leyendas de todo tipo. Entonces, que esta población en Martinica los recibiera, también los habituallara, porque en realidad les dan la vida, es decir, los tratan bastante bien. Para ellos es un choque cultural que siempre queda muy marcado en los relatos que ellos mencionan a posteriori. Llegamos a Venezuela el 17, o entramos al puerto de La Guaira el 17 de septiembre. Y ahí estuvimos 8 días en el barco. Y a los 8 días nos sacan o nos mandan a salir del barco y nos llevan a la isla de La Orchila, una isla deshabitada que tenía Venezuela para esa época. Entonces nos llevan allá confinados hasta averiguar quiénes eran. Ahí en La Orchila nos tienen hasta que van jefes del continente y empiezan a preguntarnos qué tenemos, qué documentos tienen, cómo se llaman, qué hacen. Y ahí estuvimos. No todo el mundo igual, lo fueron sacando por lote. Y depende del oficio que uno, más que nada sacaron los que nos anotamos como agricultores, porque nos sacaron primero. Ellos eran los centrales azucareros de Portacaña, pero ya después de ahí del central azucarero cada quien podía coger su rumbo y irse a buscar el trabajo que quisiera. ¿En algún momento de todo este viaje usted se arrepiente de haberse metido en esa historia? No me arrepiento, porque se hace. En esa época de haberse quedado en España o de haberse quedado en las islas, en La Gomera, en La Gomera no había vida. La Gomera agarró vida a través de la gente que emigramos. Empezó a agarrar vida porque empezamos a dar puestos de trabajo, empezamos a dejar terrenos para trabajar. Y también empezaron mucha gente que empezó a mandar remesas de plata, y La Gomera particularmente, Venezuela le dio mucha vida a La Gomera, a todas las islas creo yo, pero yo no creo que, si toda la gente que salimos allí nos hubiéramos quedado, quién sabe si allí no hubiéramos podido vivir. Otro de los personajes claves en esa historia es la ya fallecida Teresa García Arteaga, la única mujer que viajaba en el Telémaco y de quien hemos logrado recuperar unos audios en los que narra su odisea. Pues los primeros días fueron muy buenos, a pesar de lo incómodo que estábamos por la cantidad de gente que veníamos para el tamaño del barco, pero sin embargo todos estábamos contentos, se tocaban guitarras y cantaban y echaban chistes, y bueno, y pasamos los días bien. Pero lamentablemente después nos vino el temporal y ahí todo cambió. Ella tendrá un papel bastante llamativo, muy agradable, porque al final ella en algunos de los momentos se convierte en uno de los pilares morales del viaje. Muchos de los tripulantes en su relato lo dicen, que ella al final se comportó como uno de los tripulantes más valientes de todo el viaje ante todo este tipo de adversidades. Teresa tuvo un papel importante porque casi todos querían tener una deferencia con ella a la hora de repartir el agua. El agua era lo más sagrado que había en el viaje, ¿no? Dice, no, yo bebo exactamente la misma cantidad que le tocan a ustedes. Yo no quiero diferencias conmigo, y eso fue todo. Entonces algunos decían, pero ¿cómo es posible una mujer que nos esté dando lecciones de valor a los que estamos aquí, todos descoyetados, todos tristes, todos compungidos? Y ella, pues a veces se juntaba uno que tenía un clarinete, el otro que tenía una guitarra, ella cantaba también, allá en la Rancho Grande, canciones canarias, y les daba ánimo. Y dice, ¿cómo es posible que esta mujer nos esté dando ánimo a nosotros que somos hombres? Bueno, porque
Teresa es una persona igual que tú, pendejo. ¿Cuál era la situación económica, social que se vivía en Canarias en aquellos años? Estamos hablando de los años 50, 60, que obliga a muchos canarios a emigrar. Bien, en los años 40 la situación era muy dramática desde el punto de vista tanto político, porque estamos hablando de una época de posguerra, de dictadura, y desde el punto de vista económico, porque claro, la economía de Canarias estaba en torno a una autarquía, un territorio que hasta el año 36 vivía de una economía de Puerto Franco. Venezuela se convirtió en esa época en un país petrolero, en un incipiente país petrolero, donde la economía estaba creciendo a un ritmo enorme, estaban creciendo también las ciudades y necesitaban producción agrícola, y los emigrantes canarios que marcharon a Venezuela fueron fundamentalmente empleados en la agricultura. Y el franquismo prohibió perder recursos demográficos en esa época tan dura, tan difícil. Decía que había que arrimar el hombro en una situación dura para todos y por tanto no se podía la gente marchar. Los que emigraron en los primeros meses del 48 emigraron de forma bien recibidos. ¿Por qué? Porque eran vistos como personas, aunque algunos de ellos tuvieran solo motivaciones económicas, eran vistos como represaliados, y en efecto algunos de ellos eran represaliados políticos. Entonces fueron bien recibidos y no hubo problema. El problema se planteó cuando en noviembre del año 48 hay un golpe de Estado militar que da un triunvirato que termina con una dictadura de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez lo recibió muy mal porque consideraba justamente lo contrario, que eran comunistas, que eran contrarios a una dictadura militar. Y entonces ahí fueron algunos de ellos muy maltratados, llevados a campos de concentración en una isla, Guásima, donde murieron 8, porque era una isla pestilente sin ninguna condiciones sanitarias, en la desembocadura del Orinoco, otros en la isla de Orchila. Era fundamentalmente una cuestión política. En esa época tenían miedo también que hubiese vínculos entre los inmigrantes que se marchaban y agrupaciones políticas que pudiesen luchar contra el régimen en ese momento. De hecho, cuando llega el Telémaco, que llega con otro, el Doramas, al mismo tiempo, ya se habían firmado relaciones diplomáticas entre España y la dictadura venezolana. ¿Por qué? Porque Pérez Jiménez se dio cuenta de que era mucho más fácil, ahora que tenían relaciones diplomáticas con el régimen de Franco, que lo reconoció automáticamente nada más a dar el golpe de Estado, pues se facilitaba la migración. Eso era ventajoso para el régimen de Franco, porque era una migración, vamos a decir, controlada, y obtenía divisa y daba salida a los problemas carenciales que había. Y por otro, en Venezuela se necesitaba mano de obra. Estaba una economía en expansión, el bolívar alto, el desarrollo del sector petróleo, pero también los servicios, la agricultura, etcétera. Todo eso explicó que se abre un periodo de hasta el año 58 de puertas abiertas, donde van a emigrar masivamente sin apenas ningún certificado, incluso ni siquiera se exigía el saber leer y escribir, y es la época que podemos llamar de la migración masiva de varones, porque la gran mayoría de los que emigraron en esos años fueron varones. Pero esos viajes, ¿cómo se organizaban? Habían algunas personas que eran los financiadores, que tenían algunas ciertas influencias en la esfera local para, sobre todo, evitar que la Guardia Civil los detuviese, etcétera. La emigración costaba cara, costaba dinero. Los que organizaban una ida de un barco clandestino a América reunían personas, y eso tenía un coste, tenía un riesgo, pero tenía un coste, y por tanto necesitaban los que marchaban o los que querían marchar recursos para hacerlo. No siempre los tenían, los campesinos eran el sector más pobre de la sociedad. Entonces la gente, ¿qué era lo que hacía? Generalmente pagaba unas cantidades relativamente altas, 5.000 pesetas por ejemplo, que se obtenían a base de préstamos usurarios. Y los que se quedaban en La Palma durante años seguían financiando el viaje de uno de los hijos.
Los barcos fundamentalmente eran o barcos de cabotaje interno de las islas o barcos pesqueros del Banco Pesquero Canario Sahariano. Por lo tanto, las condiciones para meter 100 y pico y 300 personas, como fueron en algunos casos, eran absolutamente pues, de hacinamiento. Con la caída de la dictadura en el año 58 es el periodo que envía un hijo de Canarias, curiosamente, Rómulo Betancourt, presidente de la República, y lo que ahora le interesa ya no es la libre emigración, sino la reconstrucción familiar. ¿Qué quiere decir? Que familias que se queden permanentemente, que no fueran solo varones que después se volviesen a sus lugares de origen con remesas, sino que se mantuviesen en el país. Y por eso en esos años se llama la migración de reconstrucción familiar, porque el 70% eran mujeres y niñas. Sí que hay un cambio a la política de reagrupamiento familiar, en el que lo que se promueve es eso, a través de instituciones, siempre coordinando, intentando dentro de lo posible, coordinar de los dos lados, que el mayor grueso de la población sea aquellos pobladores que habían venido desde los años 50 a traerle las familias para que no se vayan y, por así decirlo, atarlos a la tierra, atarlos a la producción, atarlos al territorio y que desarrollen su vida en Venezuela, porque al fin y al cabo lo que había era una política de asentamiento. Allí se gestionaba la autorización para que los padres, los hijos, los hermanos pudieran ir a reencontrarse con su familia en Venezuela y bueno, restablecer el núcleo familiar y que se quedaran, que ya no tuvieran la necesidad de regresar a ver su familia. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cuáles eran los requisitos que se pedían para poder acogerse a ello? Mira, simplemente demostrar el vínculo de parentesco, ¿verdad? Estar en buenas condiciones de salud, preferiblemente saber leer y escribir, y que la familia pues tuviera los recursos más o menos para que no hubiera problemas con las personas cuando llegaran. Yo no recuerdo nunca ningún problema. La reagrupación familiar es un asunto del que no solo se ocupó Venezuela, sino también las autoridades canarias, decididas a conseguir que las familias separadas por la emigración se pudieran reunir. El primer gobierno autonómico en el 83, pues se creó una asesoría adjunta a la presidencia sobre el tema migratorio y en esa tuve el honor de llevarlo yo y ahí empezamos a realizar, primero a tener contacto porque no había ningún contacto y ver las necesidades de la gente allá. No había datos ninguno de nada. En ese momento estábamos como una cartulina en blanco y allí tienes que escribir todo. Estuve en América por todos los países que había canarios y una de las necesidades que vimos es que había gente que se habían ido clandestinos y no habían tenido contacto con las familias aquí, o gente que se habían marchado en la primera época que fue en el año 52-53, que fue cuando se abrió la mano y salió como un río que se desborda hacia América de gente que no había retornado nunca aquí. Habían gente que teóricamente no tenían recursos, claro, porque el que tenía recursos económicos obviamente no tenía necesidad de nada. El que no tenía recursos económicos, el que había salido de aquí con miseria y por desgracia seguía allí con miseria. Y entonces había que reunirlos y que supieran que la España de aquel momento no era la España que los expulsó, era una España más abierta, una España democrática, era una España que quería integrar a todos los españoles y no expulsarlos. Eso era el objetivo fundamental. A mediados del siglo pasado, Venezuela acogió a cientos de canarios que buscaron allí una vida más próspera. Hoy la historia es justamente al revés. Venezolanos que vienen a Canarias buscando una segunda oportunidad. Las cifras oficiales hablan de unos 20.000, aunque podrían ser muchísimos más. ¡Arriba Venezuela!
la situación política, la situación económica de Venezuela ha dado un vuelco en los últimos 20 años, pero al revés, o sea, de ir hacia atrás, un salto hacia atrás. Claro, un país que tenía una clase media coherente, formada, profesionales formados, eso ha desaparecido. Y esa gente tiene que salir de allí. Allí no se puede, en este momento no se puede comer. Ahora hay un proceso inverso, ¿no? Ahora hay una huida, una estampida de Venezuela hacia el resto del continente. Bueno, porque los tiempos han cambiado para mal. Venezuela está dejando de ser Venezuela. Cuando Europa, incluido España, empieza a crecer, los movimientos migratorios a América se han cortado. Ahora la migración es al revés. Es los que vienen a Europa, porque Europa es la referencia. Pero no solo comenzaron a llegar emigrantes venezolanos, sino que muchos canarios que habían ido a hacer las Américas también decidieron regresar a su hogar. Los retornos, en el caso canario, han sido cíclicos, ha habido retornos en determinados momentos. El más importante en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX fue en el año 89, que fue lo que se denomina el Caracazo, que fue la revuelta en Venezuela, y ahí pues retornó mucha gente. A partir del Caracazo yo creo que ha habido crisis cíclicas en Venezuela y eso se nota. Que en algún momento esa emigración vuelve, porque claro, las redes retornan. Cuando tú tienes una crisis, tienes un momento donde te vas, donde te dicen que es mejor, no, donde la familia en general te dice, bueno, aquí te acogemos, ¿no? Yo salí de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1957, en el mes de noviembre. Salimos de Muelle Grande a Santa Cruz de Tenerife y allá tomamos ya el barco que nos llevó a Venezuela, el Begoña. Yo no me quería ir a Venezuela, pero mi padre estaba en Venezuela y mandó a buscar a mi madre y a mi hermana y yo me fui con ella. Yo estaba aquí estudiando, yo hice ingreso primero y segundo en el instituto en Canaleja y ya me fui a Venezuela y allá no continué los estudios. Yo tuve la fortuna de llegar a Venezuela, donde recibí un trato espléndido. No estuve confinado ni mucho menos, sino según llegué a Maiquetía, a La Guaira, perdón, mi padre nos subió a Caracas, al cementerio, donde estuve 6 meses. El resto de mi estadía en Venezuela, que fueron 61 años, estuve en San Antonio de los Altos. Venezuela es un país que a nosotros, al canario, nos da todo tipo de facilidades. Debe ser por la lengua, el idioma, nuestras costumbres, nuestra forma de vestir, nuestra alimentación, todo es muy similar a lo de nosotros aquí, con el canario. Y yo no tuve ningún tipo de problema. De hecho, pues yo pasé, como le dije, la mayoría de mis años en Venezuela, allí me enamoré, me casé. Yo siempre tuve mi mente puesta en Canarias y que algún día regresaba. Regresé antes de tiempo porque me dio allá un ictus y estaba muy mal porque el problema se me agravó con el tratamiento que tenía, que no lo conseguía, y más que nada me vine por eso. De repente no me hubiese sido la enfermedad y estuviera allí todavía. Querido marido, me alegro de que, al recibo de esta mi carta, te encuentres bien de salud. Nosotros, por aquí bien, gracias a Dios. Los párrafos que seguían eran la crónica de la miseria, las carencias, las enfermedades, las muertes. Aquel adolescente tomaba nota de ese estremecimiento doméstico. Luego les leía el contenido. Ellas quedaban conforme y debajo de mis letras hacían un garabato que garantizaba la autoría. Eso que se decía allí lo había escrito la mujer, pero con otras manos. Era la España oscura, marcada a fuego por la guerra que se vivió lejos, pero cuya metralla moral llegó a la isla, a los barrios de la isla, con la impronta salvaje que a unos los llevó a emigrar y a otras a contar desde aquí la memoria diaria de la escasez.
Mónica Martínez, ¿qué te emocionó tanto de ese escrito? Me emocionó el ver que, bueno, primero que alguien se había dignado a decir, yo creo, lo que muchos venezolanos sentimos, ¿no? Que era como, ¿por qué no se puede hablar de Venezuela y por qué no se puede defender a Venezuela si al final estamos tan unidos? Eso yo lo sentía. Para mí es así porque yo soy hija de 2 inmigrantes, además. O sea, mi mamá, hija de canarios, y mi papá, asturiano. Mi mamá canaria también, porque mi mamá nace en Canarias. Entonces, claro, aunque se va muy chiquitita, yo esto lo tengo presente. Entonces, claro, yo leo ese texto y me emociono muchísimo. Era como una voz que yo creía que hacía falta que alguien dijera eso. Y yo lo que sentí fue agradecimiento. Y dije, yo tengo que agradecer, yo tengo que darle las gracias a este señor. Y entonces hice el video, obviamente sin imaginarme todo lo que iba a pasar después. Yo pensé que eso se iba a quedar ahí. El vídeo de Mónica, como decimos, se hizo viral. Y como es lógico, llegó a oídos de Juan Cruz. La casualidad fue que una amiga que había trabajado conmigo cuando yo fui editor me dijo que esa chica era amiga suya. Había sido la novia de un pariente suyo. Y entonces yo me comuniqué con ella. Para mí fue muy emocionante. Fue como si a una de aquellas mujeres me hubiera respondido las cartas. ¿Por qué surge en ti esa decisión de hacer esto, de escribir cartas para la familia? Pues porque ellas eran analfabetas. Mis vecinas, la mayor parte de las vecinas tenían a sus familias, a sus maridos, en general en Venezuela, y yo era una de las pocas personas, un muchacho del barrio que sabía escribir. Entonces ellas se tenían que comunicar por carta, porque entonces el teléfono era extremadamente caro y sobre todo eran difíciles las conexiones. Entonces estas personas que sabían que yo era el que escribía, yo tendría entonces 11 años, 10 años, venían a casa y me decían lo que les pasaba y yo tenía que escribirlo, y entonces yo escribía también las direcciones, porque ellas no sabían nada, no sabían sino escribir con palotes los precios de las cosas o las deudas. Y entonces todas las cartas empezaban igual, y todas eran iguales en todas las casas. El primer párrafo decía, y yo tomaba nota: querido marido, me alegro de que al recibo de esta mi carta te encuentres bien de salud. Nosotros por aquí bien, gracias a Dios. Los párrafos que seguían... Pero eso no era cierto. Estaban muy mal. Tenían hambre, no tenían dinero para mandar a los chicos a la escuela. No recibían dinero de Venezuela. Estaban desahuciados de la vida. ¿En qué momento tú tomas conciencia de que te estás convirtiendo en testigo directo de la historia de todas estas familias? Muchos años después, cuando empezó en España un sector de la política a decir que no se hablara de Venezuela, que Venezuela no era un asunto nuestro. Y yo sentí que era un asunto mío. Nosotros vivimos gracias a Venezuela. La gente que se fue a Venezuela iba porque tenía hambre y allí les recibieron bien. Ahora, cuando yo he asistido a sesiones terribles de xenofobia en Tenerife y en Gran Canaria, yo recuerdo esos tiempos en que la gente vivió gracias a los emigrantes. Esos emigrantes que vienen ahora a Canarias son como nosotros, con nuestros antepasados, que iban a Venezuela para que su familia pudiera comer.
Las cifras, aunque reveladoras, siempre resultan frías, porque detrás del dato de los 12.000 canarios que a principios de los años 50 emigraron a Venezuela, hay 12.000 historias personales y 12.000 finales distintos. Hay problemas como el de la inmigración irregular, a los que preferimos no ponerle cara, porque es tanto como aceptar la invitación a mirarnos al espejo y decirnos que esa persona podríamos ser nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos. Nadie emigra de manera clandestina por placer, no se abandona el hogar por un capricho, sino casi siempre porque es, incluso más que la última, la única opción. Lo importante es no olvidar jamás esas etapas en las que, asustados, nos encomendamos al buen corazón de quienes en ese momento gozan de una situación mejor que la nuestra. Porque así, el día que las tornas cambien y seamos nosotros los privilegiados, podremos comportarnos con la humanidad que en otro tiempo tanto agradecimos. Viene buscando vivir en paz y tener medios para comer, nada más. No es vamos a hacer las Américas que se decía antaño. No, allí no se va a buscar no se va a hacer, aquí no vienen a hacer la Europa. Aquí vienen a vivir huyendo del espanto. Porque el que no ha estado en Venezuela, como he estado yo en estos tiempos, no sabe el espanto que hay, porque es terrible, terrible. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrad mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.